explicar sobre el sacerdocio ministerial, lo jerárquico del obispo, presbítero y diáconos del sacerdocio común de los fieles. Muy bien. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos habla del sacerdocio común de los fieles. Primera de San Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y esto es lo que a veces confunde a los hermanos separados y dicen, no, es que todos somos sacerdotes, porque ellos no saben que en la Biblia existe el sacerdocio común de los fieles, que dentro de la Iglesia Católica existe el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial, que es distinto. Primera de Pedro 2:9 nos habla del sacerdocio común de los fieles. Escuchemos. Pero ustedes son linaje elegido. Linaje elegido. Sacerdocio real. Sacerdocio real. Entonces aquí dice que somos sacerdocio real. ¿Siga? Nación santa. Nación santa. Aquí se basan los hermanos separados para decir, ve, que todos somos sacerdotes, sacerdocio real. Lo dice San Pedro. Y no dice que San Pedro es el primer papa de ustedes. Y usted dice, sí. Dice, bueno, pues ya lo dice San Pedro. Entonces ya cuando viene Cristo, ya eso sacerdocio ministerial, eso no existe. Solamente el sacerdocio real que somos todos. Lo que no sabe es que ese sacerdocio real también existía en el Antiguo Testamento. Éxodo, capítulo 19, versículo 6. Ya existía ese sacerdocio real del cual habla San Pedro. Que todo aquel que cree en el Señor, que busque al Señor, que cumpla su mandato, que cumpla su alianza, esté sometido a su alianza, ya dice que Él lo hará una nación santa, un sacerdocio real. Escuche cómo dice Éxodo 19, 6. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Lo mismo que dice San Pedro ya estaba escrito en Éxodo capítulo 19, 6. Sin embargo, existía el sacerdocio ministerial. A ver, lo diría en forma sencilla para que lo entendamos. ¿Qué sería el sacerdocio común de los fieles? Sencillo. Ejemplo, usted le pueden poner más o menos lo que usted quiera, pero para que nos entendamos. Si usted se le enferma a su mamá, usted puede pedir a Dios por su mamá. Usted ejerce el sacerdocio común de los fieles. Puede rogar por su madre, puede rogar por un familiar, puede cantar las alabanzas al Señor, puede bendecir al Señor. Eso, puede tener un contacto con Dios, claro que sí. Existe el sacerdocio común de los fieles, lo tenemos todo. Pero existe un sacerdocio ministerial que va un poquito más allá. Es en cuanto a una función, en cuanto a un ministerio, en cuanto a un servicio, en cuanto a un trabajo espiritual en función del pueblo de Dios. En función del pueblo de Dios. Entonces, ese es el sacerdocio ministerial. Y efectivamente, como lo estábamos mirando, dentro de la iglesia, Dios dejó ese sacerdocio ministerial, decíamos, para ofrecer dones y sacrificio por los pecados. Y por eso dentro de la iglesia se guarda ese sacerdocio que va en función de un ministerio, un servicio para la comunidad, para el pueblo de Dios. Y no debemos confundir una cosa de la otra. Y ciertamente, por eso ustedes verán que en la Iglesia Católica se enseña que cuando usted va a misa, ¿quién celebra la Eucaristía? Todos. Y el sacerdote preside. Porque el sacerdocio ministerial, ese le permite presidir la Eucaristía. ¿Pero quién la celebra? Todos. Porque todos somos sacerdotes con el sacerdocio común. Entonces, todos celebramos la Eucaristía. Pero Él preside. Ustedes verán que el sacerdote es el que invita al pueblo. Invita al pueblo. Y ya lo decíamos hace rato, donde decimos, oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos. Estamos reconociendo que Él es sacerdote ministerial. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Él es el que está ejerciendo el ministerio del sacerdocio ministerial. Y luego, cuando el sacerdote dice,
el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y Él sigue, en verdad es justo y necesario. Va hablando de parte del pueblo, va llevando al pueblo en la oración, porque ejerce un ministerio. Él es el que va al frente del pueblo, va de cabeza en el pueblo, guiando al pueblo, dirigiendo al pueblo. Ese es el trabajo que presenta el sacerdocio ministerial, que en la iglesia lo recordamos como los obispos. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículo 1, nos habla de lo que eran los obispos y también de lo que serían los diáconos. Filipenses capítulo 1, versículo 1, lo que nosotros hoy ya llamamos la jerarquía, que allí hay unos puntos que nos van mostrando que en las Sagradas Escrituras van a mostrar que hay unas personas que ejercen una función importante dentro de la comunidad. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los episcopos y diáconos. Con los episcopos y los diáconos. Ya Pablo le escribe a la comunidad que tiene representantes al frente. Los episcopos, los obispos y los diáconos. Y allá también en primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17 nos habla de los presbíteros o ancianos de la iglesia, que son los que ya vienen a integrarse a los apóstoles. Los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración. Y escuche, ¿cuál es uno de los cargos que tiene que ejercer el presbítero? Dale. Principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. El que se afana en la predicación y en la enseñanza tiene doble sueldo. Dios le va a pagar doble. Por eso una de las funciones que tiene que hacer el presbítero es predicar, es enseñar. Porque recuerde que de eso está necesitada la gente, de que se le predique la palabra del Señor, de que se le lleve el mensaje de Dios. La función del presbítero es predicar y enseñar. Y el que predique y enseñe tiene doble pago por parte de Dios. ¿Y por qué? Porque exactamente ya en San Marcos capítulo 6 versículo 34, si mal no recuerdo, es cuando Jesucristo se lamenta de ver al pueblo porque andaba como ovejas sin pastor. A ver cómo dice San Marcos 6, 34, a ver si es ese. Y al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor. Estaban como ovejas que no tienen pastor. Y pongan cuidado, ¿qué hizo cuando vio que estaban como ovejas que no tenían pastor? Y se puso a enseñarles muchas cosas. Se puso a enseñarle. Entonces el presbítero tiene que dedicarse a la predicación y a la enseñanza. ¿Para qué? Para que aquellas personas que andan como ovejas sin pastor ya dejen de ser ovejas sin pastor. Por eso Jesucristo, cuando en Marcos 16:15 mandó a los apóstoles, le dijo: vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. Una de las misiones propias de nosotros es llevar el mensaje, es la predicación. No podemos conformarnos, quedarnos allí encerrados. Ustedes no pueden llegar a ser sacerdotes que no prediquen la palabra del Señor. No están cumpliendo la misión. Tenemos que ir uniendo todo. Ciertamente que es importante la Eucaristía, ya decíamos, el culto agradable del Señor. Ciertamente que la confesión es para el perdón de los pecados, limpiar al pueblo. Pero la predicación es importante, porque Jesucristo, si ustedes ven, resucitado, Jesucristo resucitado, las tres funciones. Jesucristo resucitado, en Mateo y Marcos 16:15, vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. Mateo 28:19, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen y enséñenle todo lo que yo les he mandado. Juan 20:21, Jesús resucitado, vayan, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar.
Juan. Lucas capítulo 24, versículo del 13 en adelante, camino de Maús. Cuando van allí en camino de Maús, la primera parte les explicó las escrituras y la segunda parte lo reconocieron a la fracción del pan. El versículo 35 dice, y le reconocieron al partir el pan. Entonces vean ustedes cómo está la Eucaristía, cómo está la confesión y cómo está la predicación. Lo cómico es que la predicación tiene a Mateo y a Marcos, la Eucaristía, Lucas, la confesión, Juan, pero Marcos y Mateo manda Jesús resucitado a predicar. Y esto es muy importante. Y si ustedes ven Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 42, cómo vivían las primeras comunidades cristianas, dice, ante todo eran constantes en la enseñanza de los apóstoles. Segundo, la oración, y tercero, la fracción del pan. Entonces, es algo propio de la iglesia que no podemos esquivar. Y eso lo estamos dejando a un lado. He tenido que recorrer el mundo como misionero de la misericordia. Y he visto cómo el pueblo anda como ovejas sin pastor. He visto la necesidad y lo comparo como unos peces que están en una laguna y no tienen oxígeno. Se están ahogando. Sacan a ver si pueden tomar oxígeno. Así anda el pueblo, como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dedicado a muchas cosas, pero se nos ha olvidado que el Señor nos ha mandado a predicar, y a predicar la palabra del Señor. No a predicar otra cosa, la palabra del Señor, porque de ahí es donde viene la fe. Y está escrito allá en Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene de la predicación, y lo que se predica ha de ser la palabra del Señor. Así es. Y si ustedes y yo no nos preparamos para predicar, estamos mal. Y el Señor nos manda. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Pero a veces se nos olvida. Y nadie da lo que no tiene. Si no nos preparamos con la palabra de Dios, no vamos a predicar la palabra de Dios. Si ustedes y yo leemos la palabra de Dios, vamos a predicar la palabra del Señor. Pero se nos ha olvidado que es necesario leer la palabra de Dios para hacerla mía y poder predicarla a los demás, porque nadie da lo que no tiene.